Hola, mi nombre es José Israel Ochimpo. Estoy estudiando la licenciatura de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera. Estoy en quinto semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre lo aprendido en la unidad 1 en la materia de economía turística. Bueno, pues primero iniciaremos con el término economía. Economía es una ciencia social que estudia a las personas, a las empresas y al gobierno sobre el cómo toman decisiones sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y en términos de etimología, en la economía nace el concepto griego oikos, que significa hogar, y el término oikonomía, que significa administración en el hogar. Y por agentes económicos entendemos que agentes económicos son los actores principales en la economía que participan en la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios. Y en esto se encuentran tres, que es la familia que consume los bienes y servicios y ofrece la mano de obra, y la empresa que produce bienes y servicios utilizando los factores productivos proporcionados por las familias, y por último el gobierno, que regula la economía, proporciona los bienes y servicios y redistribuye el ingreso a través de políticas fiscales o sociales. Y ahora veremos la diferencia de economía abierta y economía cerrada. Bueno, principalmente economía abierta es aquella que participa activamente en el comercio internacional, o sea que permite la libre circulación de bienes, servicios y capital. Y la economía cerrada es aquella que limita o prohíbe el comercio internacional, o sea, solo se enfoca en la autosuficiencia y protege sus industrias nacionales. Y ahora comenzaremos con el siguiente tema, que es la macroeconomía y la microeconomía. Bueno, la macroeconomía es el comportamiento de la economía en su conjunto, como las variables agregadas y en cómo interactúan a nivel nacional o global. Y esta analiza la economía de manera integral, es decir, abordando los factores que influyen en la economía a nivel nacional, regional o global en su conjunto. Y la microeconomía es el comportamiento de los agentes económicos individuales y cómo los consumidores, las empresas y los trabajadores se enfocan en tomar decisiones y cómo interactúan en mercados específicos. Y esta analiza una escala más reducida y centrándose solo en las entidades como empresas, hogares e individuos. Bueno, y ahora hablaremos del tercer tema, que son los agentes económicos, y en estos primero encontraremos los recursos escasos. Y los recursos escasos los podemos definir como que son aquellos que no están disponibles en una cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades y los deseos de las personas. Ejemplo, el agua, el petróleo o los animales en peligro de extinción. Y ahora, por costo de oportunidad, se refiere al valor de la mejor opción que se deja a un lado al tomar otra decisión. O sea, como el de perder una oportunidad y no asimilar las consecuencias que puede repercutir al futuro. Y en el tercer tema sería la clasificación de los bienes, lo cual los bienes son tres. Está el bien de consumo, el bien intermedio y el bien del capital. El bien de consumo es algo que se usa directamente para satisfacer tus necesidades y deseos personales. Ejemplo, un teléfono celular o ropa. En los bienes intermedios son los materiales que la empresa transforma en productos finales. Ejemplo, el plástico o la harina. Y los bienes de capital pues son todos los materiales de la empresa que transforman los productos finales. Ejemplo, son las maquinarias o la infraestructura. Y vamos con el tema, que es la especialización, la cual la especialización es en cuando personas, empresas o países se especializan en producir bienes o servicios en los que son más eficientes, o sea, los que les permite mejorar su productividad y eficiencia. Y por último tenemos el tema de intercambio, la cual es la acción mediante
dos agentes económicos se intercambian bienes y servicios a cambio de dinero o servicio. Bueno, pues ahora iniciaremos con los factores de producción, y estos son los recursos empleados para producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. En estos existen 4. El primero es la tierra, que son los recursos naturales que se usan en la producción. El trabajo es el esfuerzo humano necesario para producirla. La capital es en las herramientas, la maquinaria y los edificios que se utilizan en la producción. Y por último, la capacidad empresarial, que es la habilidad para organizar los otros factores y asumir los riesgos. Y hay una última nueva, que es la tecnología, y esta es, por así decirlo, el saber hacer y el conocimiento aplicado en un nuevo factor de producción a través del progreso tecnológico. Y ahora vamos con la función de producción. La función de producción se describe la relación entre la calidad de insumos utilizados en la producción y la cantidad de producto obtenido. En esta tenemos una fórmula que es la que se ve ahí, que es la de Y es igual a F entre paréntesis L, K, en la cual la Y nos indica la producción de una empresa, la L la cantidad de trabajo y la K la cantidad de capital. Por último, tenemos la ley de rendimientos marginales decrecientes, la cual es la que indica que al agregar más unidades de un factor de producción, el aumento en la producción empezará a disminuir después de cierto punto. Un ejemplo es, en una fábrica se puede añadir más trabajadores para incrementar la producción al principio, pero eventualmente el espacio va a ser limitado y la maquinaria disponible hará que cada nuevo trabajador aporte menos al total de producción. Bueno, ahora para finalizar hablaremos sobre qué son las teorías económicas. Bueno, una teoría económica es un conjunto de principios y modelos que buscan explicar cómo funcionan las economías. Ahorita veremos 13, las cuales son: la primera es la comunidad primitiva. En esta fue desde la prehistoria hasta 3000 a.C. y esta es una de las maneras en que se puede formar la producción de bienes y servicios dentro de una economía. Ahora vamos con el modo asiático de producción, representada por Karl Marx del 3000 a.C. a 500 después de Cristo. Y este está caracterizado por la propiedad comunal de la tierra y centralizado del poder en manos del Estado. El tercero es el esclavismo. Esta fue representada por Aristóteles del 800 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Y este es un sistema económico donde las fuerzas de trabajo eran proporcionadas por esclavos. El feudalismo fue representado por Carlo Magno de 500 después de Cristo a 1500 después de Cristo. Y esta decía que dividía las sociedades en 3 grupos sociales. Después está el mercantilismo, representada por Jean-Baptiste Colbert desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y esta sostiene que la riqueza de una nación depende de su acumulación de metales preciosos. De ahí está la fisiocracia, que fue representada por François Quesnay en el siglo XVIII, y esta considera la agricultura como la fuente principal de riqueza y aboga por la mínima intervención del gobierno en la economía. De ahí nos vamos a la etapa clásica, que fue representada por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Y esta se basa en el interés del egoísmo de las personas y la libre competencia para los precios ideales. De ahí nos sigue el marxismo, fue representada por Karl Marx en el siglo XIX, y esta decía que era una idea errónea del capitalismo, proponiendo una sociedad sin clases donde los medios de producción sean propiedad común. De ahí tenemos la etapa neoclásica, que fue representada por Alfred Marshall desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y esta se centra en la teoría de la utilidad marginal y el equilibrio del mercado. De ahí está el keynesianismo,
representada por John Maynard Keynes en la década de los 30 a las 70, y esta sostiene que la intervención del gobierno es necesaria para regular la economía y evitar la crisis. De ahí tenemos el monetarismo, representada por Milton Friedman en la década de los 70 a la de los 80. Y este es el control de la oferta monetaria como la principal herramienta para regular la economía y controlar la inflación. Por penúltimo tenemos la escuela de expectativas racionales, representada por Robert Lucas en la década de los 70, y esta sugiere que las personas y las empresas tomen decisiones basadas en expectativas racionales y toda la información disponible. Y por último, la globalización, representada por Thomas Friedman y Theodore Levitt en el siglo XX hasta la actualidad, y esta se refiere a la interconexión de las economías de todo el mundo a través del comercio, la inversión y la tecnología, creando un mercado global interdependiente. Bueno, por mí esto sería todo. Muchas gracias y